Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo culto de las iglesias Pleno Evangelio de Barcelona y Ebenecer de Santa Perpetua, y estamos muy contentos de poder tener este tiempo hoy viernes por la tarde para dedicarlo al Señor, para poder cantar, para poder orar, para poder escuchar también la predicación y meditar en lo que la Biblia también nos enseña y en todo. Así que te quiero invitar a que este tiempo que vamos a tener sea un tiempo en el que podamos disfrutar, en el que desde tu casa puedas disfrutar de la presencia de Dios, puedas también estar pensando que no estás solo haciendo esto, sino que somos muchos los que estamos conectados, alabando al Señor a la vez, bendiciendo su nombre, reconociendo a Jesús como nuestro Señor. Así que vamos a hacer una oración a presentar este tiempo y luego pasaremos al culto. Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos a ti, porque realmente no hay nadie como tú, Señor, y porque en ti hemos encontrado todo lo que nuestra alma necesita. Tú eres nuestro Salvador y tú eres nuestro Redentor. Y te queremos presentar todo este tiempo para que tú dirijas todas las cosas, las canciones que vamos a cantar, las oraciones que vamos a hacer en casa, la predicación también que va a haber, y que tú te glorifiques, Señor, y tú recibas hoy la alabanza y la adoración que solamente tú te mereces. Gracias, Jesús. Amén. Así que, como ya he dicho, os animo a que ahora tengamos un buen tiempo en el que alabemos al Señor, en el que le bendigamos y en el que nos centremos solamente en Él. ese Señor.
damos gloria, vivimos para ti. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. Tu gloria te queremos ver, y al adorarte exáltate, glorifícate, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria. Te queremos ver, y al adorarte exáltate, glorifícate, glorifícate. Vamos a seguir adelante y vamos a también a presentar este tiempo para que el Espíritu Santo también hable en nuestra vida, que nos confronte con la palabra y que también, pues nos sirva también de consuelo, de ánimo y de fuerzas para seguir adelante. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos de nuevo a ti y podemos, Señor, un viernes más, pues reflexionar en la palabra, Señor, en la Biblia, en tu revelación y acercarnos a ella con corazones, pues dispuestos y hambrientos de que tú nos hables, Señor, de comer de tu pan, de comer, Señor, de tu palabra y que nos llene, que nos avive, Señor, y que también pues nos confronte también con nuestro pecado, que nos dé ánimo, Señor, a quienes estén desanimados, fuerzas al que esté cansado, Señor, pero que tú obres, Señor, por medio de ella y nos hagas crecer en santidad, Señor. Así que te presentamos este tiempo para que tú prepares nuestros corazones y que seamos capaces de, durante este tiempo, también tener una actitud de adoración, una actitud de alabanza a ti, Señor, y de guardar y preservar aquello pues, que se va a decir para que tú nos hables. Amén. Amén. Seguimos con esta serie que empezamos hace un par de semanas atrás, que titulé Conociendo al Dios verdadero. Y hoy empezamos y quiero hablar acerca de una profesión que quizá no es muy conocida, y esta profesión es la de mediador. Un mediador es una persona que trabaja ofreciendo una alternativa para gestionar pues, cualquier conflicto que se pueda llevar a cabo, que se pueda producir, y siempre tiene en cuenta los intereses, la situación y las necesidades de todos los implicados de ese conflicto que ha surgido y que él va a mediar para que lleguen a una solución. Y la verdad es que de mediadores hay de muchos tipos. Hay mediadores comunitarios, de comunidades de vecinos, familiares, escolares, penitenciarios, penales, sanitarios, empresariales, matrimoniales. Hay mediadores de prácticamente de todas las cosas. Allí donde se puede producir un conflicto, existe una persona que trabaja como mediadora para intentar resolverlo. Y la verdad es que cuando vemos a Job, en este capítulo 33, le vemos que él está necesitado y en los capítulos anteriores ha estado pidiendo que ojalá hubiese un mediador que medie entre él y Dios. Así que por eso parece que la aparición de Eliú es tan apropiada. Y si tienes Biblia y quieres acompañarme, vamos a leer en Job capítulo 33, como hicimos la semana pasada, y hoy acabaremos el capítulo, los versículos del 19 al 33.
Dice así el texto: también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 o 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría. La semana pasada, en la primera parte del capítulo 33, vimos una idea central, y es que Dios es mayor que el hombre. Eliú empezó su discurso revelando el pecado que había en el corazón de Job y presentando a un Dios que además se comunica con el hombre para que el hombre se vuelva hacia él. Y siguiendo con esta idea de la comunicación de Dios hacia el hombre, Dios también trata al hombre y se comunica con él, se comunica con nosotros, a veces lo hace a gritos, por medio de la disciplina. Y antes de ver la disciplina que Dios usa con Job, creo que tenemos que entender cuál es el propósito real de la disciplina, porque esto nos va a dar la clave para entender por qué Dios a veces actúa de la manera que actúa. Dice en Hebreos 12, del 10 al 11, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Aquí Pablo no, el autor de Hebreos, no se sabe si fue Pablo o no, está hablando acerca de los padres que disciplinan a los hijos. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente, es decir, en el momento que pasa, parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, en los que en ella ha sido ejercitada. Y la verdad es que Dios no nos disciplina, y todos pasamos en algún momento por la disciplina de Dios, y malo es si eso no pasara, porque entonces deberíamos dudar de que realmente seamos hijos de Dios. Dios no lo hace para que aprendamos lo que está bien y lo que está mal. Dios no nos disciplina para que recibamos lo que nos merecemos, sino que Dios nos disciplina para que participemos, para que disfrutemos, para que aprendamos, para que seamos parte de su santidad, para que podamos dar un fruto que es apacible en el momento que surge, un fruto que es agradable también para la gente que nos rodea. Y el versículo 19 presenta una dura disciplina que Job está experimentando. Dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Y es que a veces Dios nos lleva a pasar por momentos difíciles, por enfermedad, para que abramos los ojos y nos volvamos a Él. Sí, es verdad, a veces Dios utiliza estos medios para rescatarnos de un tipo de vida que nos está perjudicando y para volvernos a Él. Hay otras, en cambio, que Dios solamente permite el dolor, permite la enfermedad, como un medio para que simplemente seamos más santos, para que simplemente esto nos sirva para acercarnos más a Él, como un medio para que nos demos cuenta de que dependemos y necesitamos depender totalmente de Dios, para que nuestra dependencia hacia Él crezca cada día más y más, para que nuestra alma clame socorro al que nos puede rescatar. Es verdad que los métodos de Dios a veces no son agradables, pero sí que son fructíferos. El dolor es verdad que es algo difícil de soportar para todos. La enfermedad a veces se convierte en un muro que nos impide ver más allá de la situación en la que estamos, pero al final acaba trayendo fruto. Cuando Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles, Dios acaba produciendo fruto de esto. Y mira, quiero ser muy sincero, porque yo te puedo decir, mira, es que si tú tienes fe, si tú haces no sé qué o no sé cuánto, Dios te va a sanar. La realidad es que si estás enfermo, yo no sé si Dios te va a sanar. Pero hay algo que sí que sé, y es que el dolor trae crecimiento. Y a veces
trae fruto incluso en aquellas personas que nos rodean. Cuando vemos a Jesús, Él experimentó un dolor incomparable, un dolor que es imposible de explicar con la mente humana. Así que esta es la realidad, estamos a la merced de la vida y estamos a la merced de la enfermedad. Así que si estás pasando momentos difíciles, no decaigas. Si no estás pasando momentos difíciles, ora por aquellos que lo están pasando mal, por aquellos que sufren, para que Dios siga trabajando en la santificación de ellos. Y también, como no, oremos también para que Dios sane a aquellos que están enfermos. No dejemos de orar, porque es verdad que a veces Dios utiliza estos medios para hablarnos, cuando a veces no escuchamos y lo hace de esta manera, pero oremos por ellos también. Y Dios también, por medio de la desesperación, Dios forja nuestro carácter. Dice versículo 21 y 22, su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veía, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Job estaba en una situación física totalmente desesperante. Estaba demacrado, los huesos eran visibles, estaba tan delgado, tan desgastado, que había llegado a esa situación. Leí una ilustración sobre una misionera en Pakistán que lo pasó realmente mal cuando su bebé de 6 meses falleció. Una anciana pujambí de allí fue a verla y le dijo, mira, una tragedia como esta que estás pasando y que estás atravesando es parecido a ser echado al agua hirviendo. Y le dijo, si eres un huevo, tu aflicción te va a volver duro e insensible. Y le dijo, si eres una patata, saldrás blanda y maleable, flexible y adaptable. La misionera, desde que escuchó esta ilustración que le pusieron, aunque pudiese sonar raro, cada vez que oraba, lo hacía diciendo, oh Señor, hazme una patata. ¿Y quién eres tú? ¿Eres un huevo que se ha vuelto duro e insensible por culpa del dolor y de la enfermedad? ¿O en cambio eres una patata que está siendo forjada, que está siendo trabajada en las manos de Dios? Todo lo que ha pasado Job, todo su sufrimiento, se resume en las palabras que vemos que él dice al final del libro. En el capítulo 42, los versículos del 2 al 5, dice, yo conozco que tú lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. La apuesta cósmica entre Dios y Satanás había llegado a su final. Y Job había aguantado, Dios la había sostenido. Pero llegó un Job diferente. El Job del final del libro no es el mismo del principio. Ojalá tú y yo podamos llegar a experimentar esta percepción que Job tenía de Dios en toda nuestra vida. Y sí, a veces va a ser necesario pasar por el dolor, por la pérdida, por la enfermedad, pero no olvidemos, Dios está forjando nuestro carácter. Él nos está haciendo tal y como Él quiere que seamos. Así que no te dejes engañar por el dolor o por la enfermedad o por las circunstancias y pienses que Dios está contra ti, que Dios te ha abandonado, sino como vamos a ver ahora, Él ha hecho todo lo contrario. Él está trabajando y moldeándonos a cada uno de nosotros. Aquí Eliú acaba de hablar, ya vimos la semana pasada un poquito y ahora hemos acabado de ver cómo Dios se comunica con el hombre. Y ahora Eliú va a coger unas palabras que Job ha dicho anteriormente en el capítulo 9, en el cual él había reclamado que le gustaría que hubiese un árbitro que se ponga entre Job y Dios. Y Eliú toma esta idea y en el versículo 23 dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber. En otras traducciones, este elocuente mediador, se está hablando también de un ángel, se puede traducir de esta manera. Y si buscando, pues un ángel que pueda ser mediador, alguien que se pueda poner a la altura de Dios y que intervenga en el favor de Job. Este mediador que Job estaba buscando, que él estaba reclamando, y que Eliú está representando y está presentando aquí,
es alguien que se puede poner al nivel de Dios, pero que también tiene la autoridad para decirle al hombre lo que debe hacer, que le anuncie su deber. Algunos comentaristas hablan de que Eliú aquí se está refiriendo al ángel del Señor, que sabemos que es la manera en la cual el Antiguo Testamento nos presenta cuando Jesús a veces se aparecía físicamente a algunas personas para traer algún mensaje, para traerle alguna promesa, y que fue todo esto antes de que Jesús se encarnara. Pero no está del todo claro que esto sea así, pero creo que sí que hay algo que está muy claro, y es que Job estaba buscando a alguien que mediase por él, alguien que intentase poner paz en el conflicto que él sentía que Dios estaba teniendo con él. Y para esto necesitaba a alguien que fuese perfecto. Y aunque Jesús no había nacido, su fe en el Redentor ponía su fe también en la cruz. Y es que cuando nosotros buscamos un mediador, alguien que intente arreglar nuestra situación con Dios, solamente aparece una persona, y esa persona es Cristo. Y es que cuando nos encontramos con Jesús, lo primero que hace Él, lo primero que hace nuestro mediador, es decirnos lo que debemos hacer. Nos confronta con nuestro pecado. Y es que mira, no hay conversión si no hay cambio de corazón. No hay conversión si no hay lágrimas por el pecado. Nadie se puede llamar a sí mismo cristiano si antes no ha sentido el peso, el dolor y el miedo de saber que se va a ir al infierno. Y creo que lamentablemente vivimos en un tiempo en el que cualquier persona que entre a la iglesia, que cante como nosotros, que actúe y tenga una manera de actuar como nosotros, rápidamente le decimos que es cristiano. Y me parece que es un grave error, porque estamos a veces engañando a las personas, diciéndole que son algo que no son, cuando en ellos no hay ningún tipo de fruto, ni ningún tipo de evidencia de que realmente su corazón ha cambiado. Job estaba buscando un mediador, y Eliú en cierta manera iba a cumplir esta misión. Y está claro que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, no hay otro. Pero tú y yo en cierta manera también somos mediadores, de guiar a las personas al arrepentimiento y a Jesús, que es el que cambia el corazón. Así que no caigamos en el error que a veces caemos, de por no querer hacer daño, porque ¿cómo le voy a decir a esta persona que no está haciendo bien? Le digamos a alguien que es creyente cuando no lo es, porque les estamos engañando, y quizá les estamos condenando a que se piensen que su vida está bien y que no necesitan el arrepentimiento. Seamos cuidadosos con esto, y actuemos igual que hizo Eliú con Job. También nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de traer la reconciliación hacia otros, de cierta manera, de hacer la misión de Jesús de reconciliación y guiarlo a Cristo, que es el que le reconciliará con el Padre. El mediador que presenta Eliú era alguien que iba a confrontar a Job, pero también es alguien que le va a recordar la misericordia divina. Dice el versículo 24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro. Y esto es lo siguiente que vemos que Eliú habla acerca de este mediador. Alguien que le recuerde a Job que en medio de toda su situación, que en medio de todas sus circunstancias, que en medio de todo el dolor, Dios estaba teniendo misericordia de él, que Dios le había librado de la muerte. Y aquí vemos como, de otra manera, vemos primero el carácter de Dios misericordioso, y como esto nos guía directamente al Señor Jesús, alguien que durante su ministerio en la tierra, tantas veces se nos dice que fue movido a misericordia, que mostró misericordia a todos los que se acercaron a él, y que lo hizo porque quiso hacerlo. Él no tenía ninguna obligación de hacerlo. ¿Y qué vamos a decir nosotros? ¿Acaso no hemos recibido una misericordia increíble? ¿Acaso no hemos recibido una gracia que no merecíamos? ¿Acaso en Cristo no hemos recibido una salvación que no podíamos obtener de ninguna otra manera? Cuando creímos en Jesús, Él nos dijo que Dios había tenido misericordia de nosotros. Dios te dijo, he tenido misericordia de ti. Así que, en la situación que estés, sea buena o sea mala, sea fácil o sea dura y sea difícil, en medio del dolor, en medio de la amargura, en medio de cualquier situación, Jesús sigue recordándonos
Dios ha tenido misericordia de nosotros, Dios nos ha librado de la muerte eterna, y esto es aliento, esto es una inyección de fuerzas incomparable para seguir viviendo y no desfallecer, para seguir confiando en Dios, para seguir viendo a Cristo como nuestro mediador, el mediador oportuno que ha llegado en el momento adecuado para reconciliarnos con el Padre. Y lo último que vemos de este mediador es que es un mediador que ofrece redención. En el final del versículo 24 dice que halló redención, y es que Job necesitaba a un redentor. Él ha estado, como ya hemos dicho, él ha estado defendiendo su justificación, él ha estado diciendo que él no merece nada de lo que ha pasado, pero la realidad es que Job era un pecador como tú, como yo, como cualquier otra persona del mundo. Y Eliú deseaba que Job tuviese un redentor cerca, para que él pudiese ser rescatado, para que él pudiese ser redimido y sentirse de esta manera. La verdad es que ninguno de sus amigos, que habían estado hablando con él hasta este momento, había sido un buen mediador. Ninguno de ellos había intentado redimirle ni restaurarle, sino todo lo contrario. ¿Y a ti? ¿Hay alguien que te dé redención? ¿Has sido rescatado del pecado y de la muerte? Cristo es el único redentor. Cristo es el único que ha pagado el rescate que nosotros no podíamos pagar de ninguna manera, ni ahorrando con todos los salarios que podamos conseguir durante toda nuestra vida. Él no solamente es un mediador válido con el Padre, sino que Él también se ha encargado de pagar nuestra deuda. Es decir, Jesús no ha venido solamente para intentar arreglar la situación y a ver si consigue que Dios se ponga de acuerdo con nosotros y que nos llevemos bien. Como vio que no había ninguna otra manera, Él decidió pagar nuestra deuda completa, absolutamente toda, para salvarnos, para que la ira de Dios no cayese sobre nosotros. Y es que solamente Cristo puede salvarte. El pastor de la iglesia no puede salvarte. Tu padre, tu madre, tu marido, tu mujer, tu hijo, tu abuela, tu abuelo, tu tío, tu tía, no pueden salvarte. Ni las vírgenes, ni los santos, ni ninguna otra divinidad que pueda haber, que dice el ser humano que hay, puede salvarte. Ninguna religión te puede salvar. La iglesia no te puede salvar. El bautizarte no te salva. La Santa Cena no te salva. La doctrina no te salva. Solamente Cristo es el que nos salva. Solamente Cristo puede rescatarnos. Solamente es Él el que ha pagado con su sangre para que tú y yo no tengamos que pagar por todo lo malo que hemos hecho. Solamente aquellos que creen en Jesús y le reconocen como su Salvador encuentran vida eterna. Así que no pierdas esta oportunidad que tienes hoy. Cree en Jesús. Si no lo has hecho aún, deposita toda tu fe en Él, reconócelo como tu Salvador, confiesa con tu boca que Él es el verdadero Dios, que Él se levantó de los muertos y que resucitó, y entonces cree que su sangre ha sido suficiente para ponerte bien con Dios, y entonces empieza a vivir agradecido por la vida nueva que Cristo te da, por la vida nueva que Cristo nos ofrece. Hasta aquí hemos visto a Dios como alguien que utiliza el dolor para disciplinarnos, para volvernos a Él, un Dios que quiere comunicarse con el ser humano, que además vemos a un Job que necesitaba un redentor, y como este redentor que presenta a Eliú y que Job esperaba, es calcado a nuestro Señor Jesús, aquel que nos ha salvado. Y ahora veamos cuál es el resultado de que este mediador que Job deseaba aparezca y qué es lo que va a pasar con él. Lo primero que hace este mediador es restaurar la justicia. Dice el versículo 25 y 26, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Vemos que Eliú está hablando de una restauración total que va a experimentar Job. Una restauración física y también, más importante que todo, una restauración interna. Una restauración que le va a llevar a restaurarse con Dios. Dice el texto, orará a Dios, que va a volver a hacerle sentirse querido, que se va a dar cuenta que Dios no es su enemigo, sino todo lo contrario, dice el texto, y éste le amará, que su estado de ánimo, su actitud, su manera de ver la vida va a ser diferente. Dice, verá su faz, su cara, su rostro, su hermosura con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Claramente hay aquí una promesa, por decirlo de alguna manera,
que Dios va a restaurar físicamente a Job. Y creo que, por mi parte, sería muy irresponsable decirte que si estás enfermo, Dios te va a sanar. Yo voy a orar para que así sea, espero que Dios lo haga, pero la realidad es que esta promesa que vemos aquí, Dios se la está dando a Job, no la está haciendo una promesa universal de que Dios va a restaurar físicamente a todas las personas que lean este versículo. Pero lo que sí que es verdad es que el dolor produce cambios en el alma, y el dolor nos lleva a acercarnos a Dios. El puritano Richard Baxter, alguien que sufrió mucho durante su vida, escribe estas palabras, diría que es un himno. Dice: santos que estáis en la tierra, a vuestro Rey adorad. Mientras marcháis adelante, con regocijo cantad, aceptando lo que os diere y alabando sin cesar, al que vive eternamente, vuestro Padre celestial. Lleva tu carga, alma mía, y tendrás victoria en Dios. Con un corazón dispuesto, cantarás himnos de amor, que en lo que Él quiera enviarte, siempre alabes al Señor, que hasta el final de tu vida sea tu constante oración. Y es que qué importante es que en medio del dolor no dejemos de orar a Dios, que no olvidemos que Dios sigue amándonos, que Dios sigue diciendo: miradme, y que por mucho sufrimiento que podamos experimentar, no dejemos de mirar a Dios con gozo, que no olvidemos nunca que Cristo ha restaurado nuestra justicia, que gracias a Él, el Padre ahora nos ve sin pecado, nos ve totalmente limpios, y nos ve como alguien aceptable que se puede acercar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, y que esto es mayor que cualquier dolor, que cualquier enfermedad, que cualquier situación que podamos experimentar. Pero Dios no solamente restaura la justicia, también restaura la relación que el ser humano tiene con Él. Dice versículo 27 y 28, Él mira sobre los hombres, y al que dijere: pequé y pervertí lo recto, y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Aunque es verdad que Job no ha hecho nada demasiado grave para estar en la situación en la que está, esto no quita que él necesita arrepentirse. Aunque al principio del libro nos han dicho que era alguien recto, alguien apartado del mal, él seguía siendo un pecador y necesitaba arrepentirse igual que todos, porque cada uno de nosotros estamos en esta misma circunstancia. Necesitamos reconocer que hemos fallado, que hemos quebrantado y hemos pervertido lo recto, y que además esto no nos ha traído nada bueno a nosotros. Pero es que quien se arrepiente de corazón encuentra la restauración que hay en el gozo de la salvación. Y creo que a veces las iglesias están llenas de dos tipos de personas. Creo que hay tercer tipo que quizás es la que actúa de manera correcta, pero creo que hay dos tipos de personas, que es también un número muy importante. Por un lado, están aquellos que se creen tan buenos, que se creen tan justos, que son tan perfectos, que parece que no necesitan ni siquiera a Jesús, que Jesús podría no haber muerto y ellos irían al cielo. Y la verdad es que esto es un error claramente, pero después está el otro grupo, que se creen tan malos, que se creen tan pecadores, y esto por una parte es bueno, pero están tan hundidos en esa situación, que no son capaces de aceptar el perdón que Cristo da. Y la realidad es que tanto un extremo como el otro es pecado. Tanto aquel que se cree que es demasiado justo, como le pasaba a los fariseos, y Jesús tantas veces les recrimina, les dice: cuidado con creer que sois demasiado justos, porque esto no es así. Como aquellos que parece que su justicia y su nivel de justicia es más alta que la de Dios, y que el sacrificio de Jesús no es suficiente para poder cubrir todo lo malo que ellos han hecho. Y es que la realidad, creo que Liu está dando en el clavo, está dando en el punto clave de todo. Dios mira al ser humano, y aquel que se vuelve y lo hace arrepentido y reconoce su pecado, Dios le perdona y Dios le restaura. Y quizá aquí a veces entramos en la disyuntiva esta. Bueno, ¿Dios puede perdonar todos los pecados? Mira, la redención es para los mentirosos, para los que critican, para los que roban, o quizá no, tú digas: yo no soy ladrón. Bueno, si se te quedan las cosas en los bolsillos que son de otros, también para ti hay perdón en Dios. Para los que hablan a las espaldas de otros y dicen mentiras de ellos,
para los que tienen sexo sin estar casados, para los que engañan a sus maridos o a sus mujeres, para los que quieren y están enganchados a la pornografía y disfrutan de ella, para quienes malgastan su tiempo y su dinero en drogas, en tabaco, en alcohol y en cualquier tipo de estas cosas que sabemos que nos perjudican, para los pedófilos, para los asesinos, para los violadores, para los maltratadores, para todos los pecadores. El perdón de Cristo es válido. Cualquiera de estos que diga, pequé y pervertí lo recto, y no lo he aprovechado, Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Y esta última parte es importante. Su vida se verá en luz. Y en la luz no se puede ocultar nada. El pecador que comete cualquiera de estas cosas o de otras, no piense que por arrepentirse delante de Dios no va a tener que pagar las consecuencias de su pecado. Si ha asesinado, tendrá que pagar con la cárcel. Si ha engañado a su marido o a su mujer, probablemente, si la otra persona no le perdona, le va a costar el divorcio. Si ha estado enganchado a la pornografía, mucha de su mente va a estar totalmente tergiversada y va a tener que trabajar mucho contra esto. Y es que en la luz no se puede ocultar nada. Dios ofrece perdón, Dios ofrece restauración y también ofrece que las cosas salen a la luz y se revelan. Y quizá pienses, demasiada vergüenza. ¿Cómo voy a presentarme yo habiendo hecho todo lo que he hecho? Pero aquel que conoce a Cristo, el beneficio que obtiene es tan grande, es tan incomparable, que la vergüenza o la pérdida de esta vida vale la pena por lo que viene después. Así que, arrepiéntete. No hay ningún pecado que Dios no te vaya a perdonar. Como dice el texto, dile a Dios, pequé y pervertí lo recto, y no lo he aprovechado, y Dios restaurará tu alma, y te traerá a la luz. Y en la luz, como veremos ahora, las cosas son muy diferentes. Dice versículo 29 y 30, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 o 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Estas cosas hace Dios 2 o 3 veces con el hombre. Esto no tenemos que tomarlo obviamente de manera literal. Está hablando de que Dios es un Dios paciente. Estamos conociendo a un Dios que es paciente, que sigue esperando a que el ser humano se arrepienta. Y mientras estemos aquí no vamos a dejar de predicar este mensaje, no vamos a dejar de predicar esta verdad. Ahora bien, ¿cuál es la luz con la cual Él ilumina a los vivientes? Dice en 1 de Juan 1 del 5 al 7, este es el mensaje que hemos oído de Él, hablando de Jesús, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz. En Dios no hay manera de ocultar las cosas. Si tú quieres ocultar cosas, Dios no es tu lugar. Quédate en el mundo, en la oscuridad, en las tinieblas, y ahí esconde toda tu basura. Pero si vas a Dios, todo sale a la luz. Y si pecas, que pecarás, y se hará visible, la sangre de Jesús perdona todo tu pecado. Por eso no hay lugar mejor que estar en Cristo. No hay lugar mejor que estar en la luz. Y aquel que se arrepiente, que reconoce que ha pecado, que ha quebrantado la ley de Dios, y que lo hace de sinceridad y lo hace totalmente honesto, Dios le lleva a la luz y le empieza a hacer caminar en la luz. Y quiero acabar ya con los últimos versículos de este primer discurso de Eliú. Dice, escucha Job y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla porque yo te quiero justificar, y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Job está aprendiendo qué es lo que está pasando. Es verdad que él no ha hecho nada demasiado malo para estar en esta situación. Al contrario de lo que el resto de sus amigos ha intentado hacer, la intención de Eliú es justificarle. Si Job quiere seguir defendiéndose, Eliú le dice, defiéndete, sigue dando tus argumentos. Pero a Job le interesa callar y escuchar. Me gusta mucho como la Biblia de Estudio de la Reforma
aporta algo que creo que es muy relevante y que nos vuelve a ligar con Jesús. Dice, en última instancia, los dolores de Job prefiguran los sufrimientos de Cristo. Aunque sin pecado, aprendió obediencia por lo que padeció, y así demostró que estaba debidamente equipado para servir como sumo sacerdote. A través de su sufrimiento, Job también estará equipado para actuar en un papel sacerdotal y orar por sus consejeros. Y es que quizá pienses, es que, Ángel, mira, mi situación es tan dura, es tan difícil, estoy sufriendo tanto, estoy tan desgastado. Mira, Jesús sufrió para aprender. Y quizás estés en un mal momento, quizás estés desgastado, pero Dios sigue ofreciendo un mediador. Sigue habiendo un mediador, el mediador que estás esperando, que se va a poner entre tú y Dios y te va a traer salvación, que te va a restaurar anímicamente, que vas a orar a Él y vas a sentir su amor, que vas a notar cómo Dios te ama y te cuida, que te va a devolver el gozo de la salvación y que va a hacer que tú quieras alabar a Dios. Va a restaurar la justicia de Cristo en tu vida y va a hacer que la vivas de una manera plena. Te va a confrontar con tu pecado y te va a guiar a la luz, donde no va a haber nada que esconder, donde todo va a salir y va a ser visible, pero la alegría por la salvación es tan grande que vale la pena avergonzarse en la tierra para tener gozo y alegría en la eternidad. Si estás en medio del dolor, no desfallezcas. Dios sigue estando al mando. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y por estas palabras en las que hemos podido meditar en esta tarde. Gracias porque por medio del IU pues encontramos primero esa realidad de que tú a veces te comunicas con nosotros por medio del dolor, por medio de la enfermedad, por medio de la angustia, y que muchas veces lo haces solamente para llamar nuestra atención, para que nos volvamos a ti, Señor. Gracias por todas las veces que nos hablas de las maneras que tú quieres, Señor, y nos haces volver. Y gracias sobre todo porque tú has preparado un mediador llamado Jesucristo, un mediador que se ha puesto entre el Padre y nosotros, para que podamos estar bien, para resolver nuestros problemas, y lo ha hecho pagando Él, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, que tanto beneficio nos trae. Y ayúdanos a ir arrepentidos, Señor, a encontrar gozo en la salvación que nos has regalado, a encontrar alabanza en medio de la enfermedad y en medio del dolor, y que entendamos que no hay nada ni nadie que nos puede separar de ti, que tú has prometido una restauración eterna, y que esta es la mayor alegría que podemos tener. Gracias por atraernos a la luz, gracias por preservarnos, Señor, y por revelar nuestro pecado, de manera que nos podemos arrepentir y podemos acercarnos a ti. Muchas gracias, Jesús, por ser tan bueno. Amén. Amén. Y aquí lo dejamos, así que volvemos el domingo, si Dios quiere, pues veremos en la iglesia, y la semana que viene, pues recordad que miércoles y viernes tendremos culto online. Un abrazo muy grande. Hasta luego.